a ver que la prevalencia de una anemia a nivel mundial es un 25% de la población. ¿Cuáles van a ser sus principales causas? Van a ser ferropénica, anemia por enfermedad crónica, que es la segunda causa más frecuente, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y las hemólisis. Vamos a ver que acá en el Perú, en resultados del ENDES y del INEI en el 2024, se dio que en niños, a nivel del Perú, hay un 40% de niños menores de 5 años que sufren anemia por deficiencia de hierro. Esto se ha visto más en las regiones de la sierra que en las regiones de la selva. En la sierra de un 53% y en la selva un 48.3%. Esto en los niños en edad entre 6 y 36 meses. Acá en Arequipa tenemos uno de cada 3 niños con anemia. Entonces el porcentaje es alto, es elevado. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta porque ustedes van a tratar en un inicio estos niños, en sus centros de salud, en sus cosas, van a tratar estos niños. Entonces es muy importante que sepan qué tratamiento van a llevar, cuándo es la dosis que se les voy a dar sin destinarse. ¿Cuál es la definición de anemia? La anemia se define como la disminución de la hemoglobina que va a producir una disminución en el transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Cuáles son los valores que voy a tener en cuenta? Hemoglobina menor de 13 en el varón, menor de 12 en la mujer y menor de 11 en el embarazo. ¿Y por qué en el embarazo será menor? Uno, porque hay un estado hemodilucional, por la hemodilución. Y la otra, porque hay un aporte o un requerimiento mayor en el feto. En el hombre, ¿por qué será más alto que en la mujer? Por la producción de tiene mayor cantidad de testosterona y eso hace que se estimule la producción de los glóbulos. ¿Ya? Por eso es mayor. Y en las mujeres, perfecto, sí es menor por las menstruaciones y las pérdidas que tenemos. Vuelvo a decir, 2 de cada 5 niños tienen una anemia aquí en Arequipa. Muy importante. Por eso, ahora, en niños, los valores normales van a ser en niños menores de 6 meses 9.5, entre los 3 y los 6 meses. O sea, si yo les pongo un caso clínico con 9.5, ¿tendrá anemia? Depende de la edad. Depende de la edad, pero entre 2 meses, 5 meses, no, porque su valor normal es este 9.5. A menos que les diga que vive en la sierra, porque vamos a ver más adelante que hay factores que van a modificar también el valor de la hemoglobina. Justamente hablando de eso, ¿cuáles van a ser los factores que van a afectar la hemoglobina? Uno es la altitud. A mayor altura, mayor hemoglobina. Y eso es por la disminución del aporte de oxígeno. ¿Ya? Si yo les pongo 9.5, un niño en Arequipa sí tiene anemia, porque ese le tengo que reducir un factor. Acá en Arequipa el factor que reducimos es 1.45.
de lo que es la anemia, primero tenemos que ver las características del eritrocito. Vamos a ver que tiene una vida media de 120 días. El tamaño va a ser de 6 a 8 micrómetros. ¿Cuál es su principal función? Transporte de oxígeno. Se produce en la médula ósea bajo el estímulo de la eritropoietina. Entonces, la eritropoiesis va a ser un proceso que va a estar regulado por eritropoietina renal, por el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico. Cualquier alteración en este proceso va a generar anemia. Entonces, tenemos dos extremos, ¿no? Una que es la anemia y la otra que son las polifluoruras. Yo tengo menos oxígeno, voy a tener más estimulación del eritropoietina, por lo tanto más. Pero si tengo mi riñoncito dañado, no se produce la eritropoietina, por más estímulo que tenga, no voy a producir la eritropoietina. Entonces ahí habría un problema a nivel de la E. Si yo tengo deficiencia de estas vitaminas, hierro, vitamina B12, ácido fólico, por más eco que tenga, no voy a tener el sustrato para producir hemoglobina. Por lo tanto, también voy a tener por una eritropoiesis ineficaz. ¿Cuál va a ser la clasificación fisiopatológica de la anemia? Acá tenemos dos tipos de anemia. Anemia regenerativa, que es la que va a regenerar o tratar de producir nuevos glóbulos rojos, porque va a haber un estímulo externo que me va a condicionar a la anemia. Una de ellas es una hemorragia. El paciente no tiene déficit de hierro, no tiene déficit de vitamina B12, no tiene déficit de ácido fólico. Simplemente tuvo un accidente y empezó a sangrar. Entonces, mi médula ósea iba a empezar a producir glóbulos rojos para compensar esa pérdida. Eso es una anemia regenerativa. ¿Qué otra anemia regenerativa puede tener? La hemólisis. Afuera, mi cuerpo está empezando a destruir glóbulos rojos por anticuerpos, pero mi médula ósea está sana. Entonces va a regenerar, a producir glóbulos rojos. ¿Y cómo voy a medir si es una regenerativa o regenerativa? Por los reticulocitos, que son las células inmaduras. Son las células que van a salir de la médula ósea precozmente para reemplazar esta falta o esta anemia. Entonces, en una anemia regenerativa, mis reticulocitos van a estar aumentados. A diferencia de una anemia arregenerativa, en la cual no va a haber producción de glóbulos rojos. ¿Ya? Esto puede ser por un déficit nutricional, es decir, que no tengo los elementos básicos para producir glóbulos rojos como el hierro, vitamina B12, ácido fólico, por una enfermedad crónica o una enfermedad también renal crónica, que va a haber una baja producción de eritropoietina, entonces tampoco voy a poder generar glóbulos rojos, o también por una resistencia a la eritropoietina, que serían las enfermedades inflamatorias o las enfermedades crónicas. Y ya que no hay producción de glóbulos rojos por baja producción de eritropoietina, o porque hay eritropoietina pero no produzco glóbulos rojos, es una falla celular. Entonces, las anemias regenerativas pueden ser por déficit nutricional, enfermedad crónica o falla. Y tenemos otra clasificación, que esto es lo que ya ustedes han estudiado, han visto en el laboratorio y que lo ven cada rato en los hemografos, que se clasifica según el tamaño del glóbulo rojo, o sea, según el volumen corpuscular medio.
va a presentar taquicardia, frecuencia cardíaca va a estar elevada, más de 100. En casos severos puede haber un soplo sistólico funcional, lo van a escuchar, y la hipotensión ortostática. En casos ya extremadamente severos, muy severos, puede llegar a una insuficiencia cardíaca o síntomas de insuficiencia cardíaca. Casi todos los síntomas que hemos visto es por la hipoxigenación, ¿no? Que se carga la hemoglobina de transportar oxígeno. Si no me transporta bien el oxígeno, voy a tener todos esos síntomas que ya hemos visto. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Lo primero que veo a un paciente que entra pálido, ¿qué le voy a pedir? ¿No? Para ver cómo está su hemoglobina, cómo están sus volúmenes, y si hay alguna otra alteración más, ¿no? Porque puede ser que no solo sea una anemia sola, que no tenga también una pancitopenia. Entonces ahí tengo que pensar en otros probables diagnósticos. Segundo, voy a pedir reticulocitos. ¿Para qué me va a servir los reticulocitos? Para diferenciar de una anemia regenerativa de una arregenerativa. Voy a pedir un frotis periférico. ¿Para qué me ayudaría el frotis? Para ver la forma y las características de los glóbulos rojos. Que eso también me va a ayudar mucho al diagnóstico. Puede haber esclerocitos, puede haber anisocitosis, o sea, diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Puedo tener sickle cells, que son de la anemia falciforme, los melanocitos. Puedo tener un montón de enfermedades que me puedan orientar al diagnóstico, ¿no? O Rolus, que son la pila de monedas en los glóbulos rojos. O puedo ver fibroblastos, probablemente, o diferentes características del glóbulo rojo que me puedan llevar hacia un diagnóstico. Voy a pedir ferritina. ¿Qué es la ferritina? Almacena el hierro, pero además de almacenar el hierro también es una proteína de fase aguda que en estados inflamatorios puede estar elevada, ¿ya? Pero habiendo deficiencia de hierro, se confía mucho. Hierro 6, que me va a ayudar a ver si es una ferropenia. La transferrina, que también me va a ayudar para ver si es una anemia ferropénica o no. Y la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿no? Y otros estudios más especializados que si ya me salen todos esos negativos tengo que buscarlos. De repente estudios enzimáticos, electroforesis de la hemoglobina, dependiendo de la patología que voy a sospechar. Pero estos son los estudios básicos, los primeros estudios. Después ya vamos a ir, mientras vayamos desarrollando cada tipo de anemia, qué estudios voy a pedir. Entonces, en toda anemia primero tengo que saber su historia clínica y la exploración física.
transferrina es la que me transporta el hierro, por eso es transferrina, transporta, ya para que se acuerden. Lo que medimos es transferrina libre, sola. Entonces, ¿cómo estará mi transferrina solita si no tengo hierro? Entonces mi transferrina estará elevada. Otro hallazgo más que puedo encontrar es la saturación de transferrina. Porcentaje de saturación de transferrina. El porcentaje de saturación de la transferrina es la transferrina unida al hierro. Si no tengo hierro, ¿cómo estará ese porcentaje de saturación de transferrina? Saturación, transferrina unida al hierro. Va a estar baja. Y el otro es la capacidad de fijación del hierro. Es la capacidad que tiene la transferrina de captar hierro. Si mi transferrina está aumentada, va a tener mayor capacidad de fijar hierro. ¿Cómo está esa capacidad de fijación de hierro? Si ustedes aprenden así con flechita arriba, flechita abajo y todo eso, se van a olvidar bien. Pero si lo razonan, se van a acordar. Y son dos datos más que les estoy dando. Probablemente los pongan en el examen. Una es la saturación de transferrina y la otra es la capacidad de fijación. Ya la saturación de transferrina está baja porque no hay transferrina unida al hierro. Y la capacidad de fijación alta porque mi transferrina quiere captar alto hierro, pero no hay hierro.
6 para 5. Sería 5 por 4, 5 por 10, 20. Entonces le daré 20. ¿Ya? Y si pesara menos, tiene que hacer su cálculo. 50 miligramos, viene 20 gotas. Digamos que le salga 30 miligramos en cuántas gotitas. Y ese es su cálculo que ustedes le van a dar a sus pequeñitos. En adultos tenemos hierro polimetrosado en tabletas de 100 miligramos. En anemias leves damos una tabletita cada 24 horas y en moderadas a severas 2 tabletas al día, casi 200 miligramos. Pero en anemias severas podemos dar el hierro endovenoso. Aquí tenemos 2 presentaciones. El hierro sacarato viene de 100 miligramos y que máximo por semana puedes poner 600 miligramos. Y el carboximaltosa de hierro, que viene de 500 miligramos y que podemos poner hasta 1000 miligramos en una dosis. ¿Cuál es la diferencia? El hierro sacarato es de 5 soles y el carboximaltosa es de 600. Pero que tiene menos efectos adversos y actúa mejor es el carboximaltosa. ¿Cómo hago para calcular mi hierro endovenoso? Les puedo preguntar en el examen. Utilizamos la fórmula de Ganzón. ¿Cuál es esta fórmula? Es hemoglobina deseada menos hemoglobina del paciente, todo eso entre paréntesis, por el peso del paciente, por 2.4, que es un factor, más kilos. Entonces les puede salir, no sé, 800, 900 miligramos y ahí yo les pondré cuánto de hierro sacarato darás y cuánto de carboximaltosa de hierro. El hierro sacarato será 9 ampollas porque viene de 100 y del carboxi será 2 ampollas porque viene de 500. Y les pongo las diferentes alternativas. Ya depende de ustedes. Yo ustedes me cierro y no doy ninguna pregunta. Nos vamos por el segundo tipo más frecuente, que es la anemia por enfermedad crónica. Es la segunda causa más frecuente. ¿Y cuál va a ser el mecanismo, la fisiopatología de esta enfermedad? Al haber inflamación se liberan interleucinas. Eso va a provocar que en el hígado se produzca hay un aumento de la producción de epsidina, que es una proteína inflamatoria. ¿Y qué es lo que va a hacer esta epsidina? Va a bloquear el hierro en los macrófagos. Por lo tanto, el macrófago se llena de hierro y luego de liberación de hierro, porque entre la neurona se pueda producir glóbulos rojos. Es decir, que la ferroportina no va a poder transportar este mecanismo. Entonces, yo en el examen les pongo un caso clínico de anemia por enfermedad crónica, siempre les voy a poner o que tiene antecedente de artritis reumatoidea, o que tiene antecedente de lupus, o que tiene antecedente de cáncer. Y los volúmenes, ¿cómo van a ser? Como dijimos que eran los volúmenes en la anemia por enfermedad crónica, volumen corpuscular medio va a ser Mamocito. ojo, que a veces les puedo poner casos clínicos en los que tengo tanto anemia ferropénica como anemia por enfermedad crónica. Doctora, ¿y cómo voy a diferenciar si usted me está diciendo eso? Voy a poner ese volumen corpuscular medio bajo. ¿Y cómo voy a saber qué es también por enfermedad crónica? Que dijimos que cuando hay inflamación, ¿qué proteína que está baja normalmente en la ferropénica se ve elevada?
opuesto del hierro. Lo que quiero hacer es que este hierro, la fuerza, entre a la médula ósea. Porque en la anemia inflamatoria va a ver que la EPO va a ser ineficaz. Entonces le voy a estimular, voy a meter más eritropoyetina para que esta eritropoyetina jale el poco hierro que queda hacia la médula ósea. Pero si además es una anemia que tiene el hierro bajo, por más que la ferritina esté elevada, le voy a dar hierro para que me produzca el glóbulo rojo. Solo que le voy a dar hierro endovenoso parenteral para que la EPO que le estoy poniendo para estimular la producción lo mande directo a la médula ósea. ¿Ya? Entonces, si les pongo un caso clínico que combine tanto enfermedad crónica como ferropénica, el tratamiento será EPO más dieta. Y eso no solo para el examen, sino para cuando ustedes también sean médicos. ¿Ya? ¿Cómo voy a ver el laboratorio una anemia por enfermedad crónica? Voy a encontrar, probablemente también puedo encontrar el hierro disminuido normal. La ferritina, como les comenté, por estar inflamatorio y también ser una proteína de fase aguda, va a estar normal o elevada. Acá, a diferencia de la anemia ferropénica, la transferrina va a estar disminuida. ¿Y por qué, doctora? La transferrina también se produce en el hígado, pero al haber inflamación, el hígado va a priorizar la producción de hepcidina y va a disminuir la producción de transferrina. Por eso la transferrina va a estar baja. Por lo tanto, al no haber transferrina, tampoco voy a tener mucha transferrina unida al hierro. Y la saturación va a estar baja. Más bien, aquí la diferencia entre una anemia ferropénica, o sea, ya vimos que en la anemia ferropénica la transferrina está aumentando. Acá está baja porque no hay producción. Vimos que en la anemia ferropénica la capacidad de fijación de hierro y transferrina estaban elevadas. Acá en las anemias por enfermedad crónica, la capacidad de fijación del hierro va a estar baja. Va muy de la mano con la transferrina. ¿Qué otra cosa voy a encontrar que me va a indicar inflamación? ¿Ya? ¿Qué otra característica es que el volumen es normal? Pero chicas, si les pongo volumen bajo, ya automáticamente ustedes ven que es grasoso. Ferropénica y por enfermedad crónica. Caso clínico. ¿Cómo es que les puedo poner? Paciente de 36 años con LES. Acá ya les estoy dando milagrol. Puede ser AR. Sería anticoagulante. Puede ser ERC. Siempre les voy a poner. Puede ser NM de mama. NM igual. ¿Ya? Siempre va a haber una receta. Desde hace 10 años presenta fatiga, pérdida de peso leve. Al examen físico, palidez leve. Signos inflamatorios articulares. Eso quiere decir que la enfermedad está activa. Por lo tanto, hay inflamación. Hemoglobina 10.2, BCM 86, ferritina 250, hierro sérico bajo, transferrina baja. ¿Por qué el hierro está bajo si la ferritina está alta? Por la inflamación. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo
macrobalocitos, glóbulos rojos grandes. ¿Ya? Y yo puedo después solicitar otros estudios como la vitamina B12 o el ácido. Si solo es una deficiencia de vitamina B2 y por ahí les digo que tiene una gastritis crónica trófica o la combino con una anemia hemolítica, puedo estar hablando de qué tipo de anemia. ¿Qué tipo de anemia por déficit de B12, que es por algo autoinmune? Puedo encontrar por unos anticuerpos, un factor de por ahí del estómago. Por anticuerpos, antifactor intrínseco. ¿Qué anemia es? Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Y la anemia perniciosa siempre puede estar acompañada por algo autoinmune, no sé, tiroiditis en Hashimoto o alguna otra cosa, pero tiene anticuerpos antifactor intrínseco. Entonces yo les pongo en el caso de una anemia perniciosa y le digo, ¿qué examen le pedirías para confirmar tu diagnóstico? ¿Cuál sería? Anticuerpo, antifactor intrínseco. Eso solo si les pongo que está solita la B12 y que tiene antecedentes de gastritis crónica o que tiene antecedentes de tiroiditis en Hashimoto o algún otro enfermedad. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Va a tener glositis. ¿Qué es la glositis? Ardor de la lengua, ¿ya? Al comer ciertos alimentos. Neuropatías, parestesias, alteraciones cognitivas. Todas estas manifestaciones de acá me indican que hay una deficiencia de B12. Si esto tiene mi paciente, yo tengo que pensar, por más que esté relacionado con otra anemia, que es, hay también una deficiencia de B12. ¿Cómo voy a diagnóstico? Voy a ver que mi volumen va a estar bajo. ¿Qué les dije que vemos en gastritis? Neutrófilos hipersegmentados. Esto es la deficiencia de B12. En la de ácido fólico no hay neutrófilos hipersegmentados. Homocisteína alta. La homocisteína alta se presenta tanto en deficiencia de B12 como de ácido fólico. Pero si tengo ácido metilmalónico elevado, ya me dice sí o sí que es una deficiencia de B12. Porque el ácido metilmalónico lo que hace es producir las alteraciones neurológicas. Entra la mielina y produce las parestesias, la glositis y todo lo que ya mencioné. Entonces, si en el examen, en el caso clínico, les pongo ácido metilmalónico elevado, automáticamente saben que es deficiencia de B12. Porque no les voy a poner presenta B12 bajo, ya sería pues algo lógico, ¿no? Les voy a poner presenta homocisteína elevada, ácido metilmalónico elevado. Si les pongo solo homocisteína elevada sin ácido metilmalónico elevado, será una deficiencia de B9 o ácido. ¿Está claro? Vamos al caso clínico. Y el tratamiento. Tenemos la presentación de la hidroxicobalamina, en el caso de la B12, y de la cianocobalamina. ¿Ya? Normalmente el tratamiento que empezamos en una anemia megaloblástica es una ampollita o 1 miligramo diario por 7 días. Después lo pasamos a una vez por semana, se mejoría en el hemograma, y después una vez por mes. ¿Ya? Y cada 3 meses ya para mantenimiento. Entonces, si yo les pongo el tratamiento, ¿qué pondrán ustedes? Hidroxicobalamina más cianocobalamina. ¿Ya? O cianocobalamina. ¿Ya? Y también les puedo dar ácido fólico, pero si tienen síntomas neurológicos, en un inicio no doy ácido fólico porque puedo empeorar los síntomas neurológicos. ¿Ya? Puedo empeorar. Tenemos el caso clínico para de 67 años que consulta por debilidad, parestesias, síntomas neurológicos.
¿cuál sería el tratamiento? Ya, cianocobalamina o hidroxícloro. Nos vamos a otro grupo más grande. Normalmente esto en la residencia lo hacemos como una sola vez. Anemias hemolíticas. Ya no he tratado de resumir lo más que podía, con las ideas principales. Vamos a ver que la definición va a ser una destrucción prematura de los glóbulos rojos, es decir, que va a ser en menos de 120 días de su tiempo de vida normal. La clasificación puede ser congénitas, intrínsecas, por defectos de la membrana, que va a ser por la forma de los glóbulos rojos, que puede ser esclerocitosis o eritrocitosis, hemoglobinopatías por alteración de la hemoglobina, como la drepanocytosis o la anemia falciforme, que también se llama así, o sickle cells, y las talasemias, ¿no? Que es también por una alteración de la globina. Enzimopatías por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la piruvatina. Y tenemos las otras anemias hemolíticas adquiridas, extrínsecas, o sea que no es por algo del glóbulo rojo, no es por algo de fuera, que es las autoinmunes y las microangiopatías. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Aquí voy a presentar HL alta, bilirrubina indirecta alta, aptaglobina baja. ¿Por qué aptaglobina baja? La aptaglobina es la proteína que me transporta la hemoglobina. Si tengo mayor destrucción de glóbulos rojos, va a haber mayor liberación de la hemoglobina, por lo tanto la aptaglobina va a estar baja, ¿no? Porque va a estar unida a la globina y lo que yo mido es aptaglobina libre. Es como lo de la transferrina. Y como es una anemia regenerativa, ¿cómo van a estar los reticulocitos? Altos. Y va a haber el CUS directo, que es el que me va a diferenciar entre una anemia hemolítica autoinmune de una anemia hemolítica hereditaria o por deficiencia enzimática. El CUS directo va a ser positivo en las anemias autoinmunes. Si yo es como un caso clínico con CUS directo positivo, de frente me voy que es una autoinmune. ¿Ya? Tengan mucho cuidado, porque a veces puedo poner casos clínicos que puedan confundir una anemia hemolítica con una deficiencia de B12. En las deficiencias de B12 también la DHL está alta, las bilirrubinas indirectas también está alta, la aptaglobina también puede estar un poco baja, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Los reticulocitos. En una deficiencia de B12, los reticulocitos, ¿cómo estarán?
Cuando es ferropénica, megaloblástica o cualquier otra deficiencia de alguna de las sustancias que producen los glóbulos rojos, el RDB va a estar elevado. ¿Por qué? Porque voy a tener glóbulos rojos de diferentes tamaños. El RDB me mide el tamaño de los glóbulos rojos, o sea, la diferencia de tamaño de los glóbulos rojos. Ferropénica puede tener unos chiquitos, otros más chiquititos, otros normales. Por eso el RDB está alto. En cambio, en una talasemia, los glóbulos rojos todos van a ser iguales, del mismo tamaño. Por eso el RDB será normal. Esa es la característica principal. Si un caso clínico ve el RDB normal y es microcítica hipocrómica, ¿qué será? Una talasemia. Las enzimopatías. Dentro de las enzimopatías, la que más frecuentemente se presenta o la que tiene, la que les he puesto acá porque es la que mayormente he visto, es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Aquí se produce una hemólisis por
¿qué pasa?